Bueno, muy buenos días. Comenzamos el día, ya este mes de mayo, ya pasó la fecha aniversario del PRD, lástima de partido, también la batalla de Puebla, y hoy seguimos dando otra batalla, ¿no? En el Estado y en el país con todo lo que sucede. Quizá por olvido de una sola palabra o del significado de una sola palabra. En México, escuchar hablar a un político es muy pesado. La Vox Populi, cuando se habla de política, siempre tiene una imaginación de que es algo sucio, ¿no? De que es algo corruptible. Y cuando se habla de politiquería, bueno, pues se habla de una situación prácticamente de no prestar atención en forma seria a los sucesos que ocurren en el ámbito del campo de acción de uno. Y pues a mí me parece que la palabra política está muy depreciada, muy devalorada, y que por lo contrario, bueno, su significado es altamente positivo, ¿no? La política, sin esta palabra, sin esta acción de la política, el mundo sería un verdadero caos. Y pues a mí me parece que es interesante tener una opinión acerca de esta misma situación y cuáles son las consecuencias de lo que hay o de la mala aplicación de esta palabra. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con esta concepción, ingeniero. Creo que el término político es por antonomasia un término que viene del latín, previamente del griego, que tiene que ver con el ordenamiento, con todas las características que debe poseer un gobernante para el ordenamiento adecuado de una ciudad, de un estado, de un país. Y esto lamentablemente lo hemos visto, no necesariamente siempre son cualidades, ni son saberes, ni es la técnica que poseen aquellos que son electos o que llegan a ser designados funcionarios. Esto hay que recordarlo incluso aún más. La política surge como una rama de la moral. No es propiamente una ciencia, las ahora llamadas ciencias políticas que hayan surgido desde el principio dentro de este trivium y quadrivium, sino poco a poco se fueron desgranando de la filosofía de las ciencias y bueno, lo que ahora se llama ciencias políticas sale del tema de la moral, al igual que en su momento hace 250 años se hablaba de que se desprendería la economía, que también es una rama de la moral y que es la administración de la casa por su etimología, y política es el tema civil, el ordenamiento de las ciudades. Y pues pareciera ser que estas dos actividades que tienen un profundo origen ético se han ido pervirtiendo por el mismo uso y abuso de los preceptos en favor de algunos intereses particulares. Hace un par de días falleció Giulio Andreotti, uno de los personajes más oscuros dentro de la política italiana. Fue 7 veces primer ministro. Murió a los 94 años. Vitalicio. Sí, de todo este señor hizo ahora sí que abuso, y dejó una frase maquiavélica que decía: el ejercicio del poder solamente desgasta a aquel que no lo tiene. Y bueno, todos los que hemos jugado ajedrez sabemos que cuando estamos a la defensiva no es lo mismo. Los que hemos jugado fútbol sabemos que jugar sin balón es muy pesado, y el fútbol americano, tarde o temprano la defensa se cansa. Entonces el tener el poder, ¿para qué? Para hacer que las cosas sucedan, pero que las cosas sucedan para el desarrollo integral de la ciudad. Decía, o para el abuso de tradicional, los intereses particulares. Tlacuaches Garizurieta era un veracruzano, un personaje muy típico. Decía que vivir fuera de la política era vivir en el error, ¿no? Y efectivamente nosotros tenemos una concepción en forma muy particular de lo que esto significa, y recordamos en este tema a quien en alguna vez, al iniciar la presidencia de la República, en el asalto al poder de la presidencia de la República, pronunció en el Palacio Legislativo de San Lázaro el discurso aquel en donde decía:
nosotros vamos a hacer política, mucha política y más política. Y a partir de esa fecha el país es un desastre. Empezó una decadencia terrible. Digo, hay que entender que la política es el arte de gobernar, y de gobernar buscando el beneficio de todos los habitantes, de todas las personas que viven en ese entorno. Planteaba Eric desde el concepto griego de las ciudades, bueno, gobernar el bienestar de las personas que están en tu comunidad, alrededor de tu entorno. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues la política se ha distorsionado, y en vez de buscar el beneficio de la sociedad, se ha buscado el beneficio prácticamente personal, el de grupo, el de camarilla. Entonces ahí es donde aparece, donde se califica la política o es mal vista por parte de los ciudadanos, porque no responde a las necesidades de la sociedad. Las sociedades están demandando algunas necesidades de manera constante, y la política se está rezagando, está respondiendo tarde, o en algunos casos no voltea a ver la problemática que tienen estos. En el caso particular, lo que expresabas de la política con relación a los ciudadanos, y sobre todo el significado latín de la misma, ¿no? De la misma palabra. Es decir, y habría que recordarle al auditorio, a los cientos de miles de gentes que nos ven en este programa, que política viene precisamente del griego de poli, ¿no? De que quiere decir ciudad, y viene también derivada de una palabra del politicón, del son politicón, que le llaman, que el hombre por naturaleza es político, es decir, el hombre es por naturaleza ciudadano, ha buscado vivir en la ciudad como una forma, un ejemplo de un ordenamiento, ¿no? Entonces, la política realmente es la esencia de la vida, es la esencia, es el arte de gobernar, como señalaba hace un momento, pero y la gente se retrae a esta palabra, ¿no? Es decir, yo no quiero participar en política, yo no me gusta la política, no, la política es mugre, la política es traición, la política eso es lo que hemos hecho de esa palabra, ¿sí? La hemos demeritado tanto que la gente no participa en política, y cuando no participamos en política dejamos a los gobernantes que hagan y deshagan, y ese es el resultado que tenemos en un país en donde una vez nos han hecho trampa en las elecciones presidenciales, donde reclamamos pero no participamos, es decir, nos inconformamos personal o individualmente, pero no buscamos que se haga la reparación del daño, y bueno, pasa una y pasa otra vez, nos vuelven a robar la presidencia de la República, y vuelve a suceder lo mismo, y entonces tenemos gobernantes que no tienen una identificación con la ciudadanía. Y esa identificación con la ciudadanía pues hace que se pierda la esencia de esta misma palabra. Es decir, no les interesa más que el gobernar y buscar su beneficio muy particular. ¿Cuántos gobernantes no hemos, en el transcurso de nuestras vidas, hemos conocido de que salen empoderados económicamente? Y salen, bueno, pues uno se va a Europa, se divorcian, se llevan a mujeres jóvenes, viven realmente como príncipes, no como reyes. Y el grueso de la población cada vez más en una encrucijada que no sabemos qué hacer. Sí, bueno, hay un punto muy importante, la aversión, el repudio, la pésima imagen también ganada a pulso por parte de la ahora denominada clase política, que como clase creo que funcionan muy bien desde la lógica marxista, porque han adquirido conciencia de clase, se han replicado, se han perpetuado y buscan a toda costa lograr conquistas de clase y privilegios, despegándose totalmente de lo que alguna vez fueron, y lamentablemente esta clase política, o también eufemísticamente llamada partidocracia, es la que nos gobierna y la que mueve el pandero al son de lo que nos marcan otros intereses, pueden ser empresariales, pueden ser financieros, pueden llegar a ser incluso del tema de la delincuencia organizada, como dice Stratford, que 69 de 113 municipios michoacanos tienen ya esta
situación de Estado fallido. Pero por el otro lado, el tema de la aversión nos sitúa en una postura irreductible a los ciudadanos. El término griego son politikon, todos tenemos un peso político, un peso específico, como si fuéramos pequeños imanes, todos hacemos que se atraiga hacia nosotros algunos recursos y nuestra influencia se puede llegar a sentir del otro lado de la mesa, del otro lado de la ciudad, del otro lado del país, con nuestro simple voto, con nuestra voz. Este ejercicio del peso específico de cada uno de nosotros es irrenunciable, y aunque lo intentemos dejar de lado, tarde o temprano o se vuelve a nuestro favor o se revierte en nuestra contra. Somos gobernados por los peores cuando dejamos de votar. Y esto trae consecuencias muy desagradables, que es lo que estamos viviendo en los últimos años. Nosotros vemos a gobernantes, y no específico, ¿no? Les voy a generalizar. Nosotros vemos a gobernantes que llegan a una posición y que buscan el contratismo, es decir, buscan la utilización de los recursos económicos, pero utilizados a través de un contratismo. Es decir, los contratos que necesariamente tiene que hacer por obra física, por compras, por las actividades que desarrolla el propio gobierno, pues empieza a haber un contratismo, y lo que debía hacerse con menos se hace con más, porque hay una partida que se le entrega discretamente, y todo el mundo se da cuenta. El diezmo o el 33. El diezmo, ¿no? Como si estuviéramos en la iglesia. Y esas acumulaciones de fortuna es el objetivo fundamental de la gente que está gobernando. Había funcionarios a los que les decían el 33, y no precisamente por un tema de algún grado masónico, sino por un tema presupuestal simplemente. Aquí una realidad es que los que han ejercido el poder no responden a una realidad de la sociedad. La sociedad, ¿qué espera de la política? Espera que tengan mejores leyes, esperan que exista una cohesión social, esperan que se puedan eliminar y minimizar los posibles conflictos existentes dentro de la sociedad, la mejor administración de los recursos económicos, obviamente enfocado en servicios y en obras para los ciudadanos, y la ciudadanía participar con mayor ahínco en la toma de decisiones. Pero en la realidad, ¿qué sucede? No sucede esto. O sea, los que ejercen el poder buscan minimizar, buscan ponerle a la transparencia y al manejo de los recursos una caja blindada, buscan negociar la norma. O sea, las leyes en estos momentos son negociables. Entonces, la cohesión social, a veces el gobierno es el factor de desunión más que de cohesión. Entonces genera un repudio en la sociedad. Y además la misma forma de acción del gobernante, que no le merece respeto a la sociedad. Es decir, el gobernante está identificado como una agente irrespetuosa de la sociedad, y en consecuencia la propia sociedad comúnmente se aparta de darle seguimiento a las acciones de estos gobernantes. Y eso impide también que haya una participación ciudadana para que exija lo que efectivamente tiene que hacer un gobernante. Si nosotros nos apartamos, la política no me gusta porque es sucia, porque hacen tontería y media, y se aparta uno de ese ejercicio, y entonces deja uno pasar, ¿no? Y dejar pasar y dejar hacer, pues es algo que va en contra de los propios intereses de la sociedad. Claro. Entonces, aquí el objetivo de esta charla, creo yo, en esencia, es hacer conciencia a aquellos que nos están escuchando o nos están viendo, de que efectivamente tenemos que hacer un análisis de cuál es nuestra participación que tenemos en la sociedad. Nosotros, teniendo a los hijos en las escuelas primarias, no asistimos a las reuniones de la Sociedad de Padres de Familia. En consecuencia, no tenemos un peso
un peso fuerte en la propia organización y dirección de la escuela. No podemos hacer una presión a los propios maestros, es decir, una presión independientemente de la propia de la supervisión que debe hacer el Estado, una presión. Los padres de familia tienen que hacer una presión ante los directores y los maestros de escuelas para que cumplan con su función, y si no cumplen con esa función, sencillamente no dejarlos entrar a sus clases con una protesta para que o cambien ese maestro o modifique su conducta. O viceversa, enterarse del desarrollo, de las actitudes, del comportamiento y del aprovechamiento del hijo en la escuela, ¿no? O sea, va en los dos sentidos. O sea, no hay un interés. Y bueno, esa parte la cubre la propia familia, porque indudablemente que la educación... Si no va a la escuela, sí, el papá. Indudablemente que la educación, la fundamental, la recibe el niño en el hogar. Y los resultados de ese producto, es decir, el resultado del crecimiento o el desarrollo del niño va a depender de lo que esté viviendo en ese momento. Pero yo voy a esto. Si nosotros como unidades no participamos en los círculos fundamentales donde nos desarrollamos, uno de ellos es en la propia escuela, la vigilancia de las condiciones en que se desarrolla la escuela, las condiciones de limpieza, las condiciones de trabajo, etcétera. Nosotros nos estamos alejando de una responsabilidad de vigilar la propia educación de nuestros hijos, y consecuentemente de la participación que nosotros tenemos como sociedad sobre los maestros. Entonces dejamos pasar, y ese dejar hacer, déjà vu, y no sé cómo se dice, laissez-faire, déjà vu, ¿no? Entonces esa situación, esa situación hace que los directores o el magisterio en forma genérica, pues también hagan lo que se les pegue la gana en las escuelas. Alguna ocasión mi esposa acudió al director de la secundaria número 5, que está en Santos de Gollado, en la colonia Nueva Chapultepec, y le dijo: oiga, nosotros vemos cerca de esa escuela hay un jardín que está muy agradable, muy, muy bonito, y le decía: oiga, es que yo veo a los estudiantes de secundaria, de segundo año, de primer año, que están ahí toda la mañana y no van a la escuela. Entonces, ¿por qué no se dan una vuelta ustedes como directores a ver qué pasa? Y el director de la escuela dijo: no es mi responsabilidad, lo que pase fuera de la escuela no es mi responsabilidad. O sea, la irresponsabilidad del maestro le hacía ver que no tenía responsabilidad en un seguimiento a un grupo de niños que están bajo la custodia de él. Es decir, no entraron o se salieron o qué pasó ahí con esa situación. Sí, las escuelas por antonomasia son uno de los espacios primigenios de participación ciudadana que hemos refutado, que hemos rechazado los ciudadanos para utilizarlos para medio de participación, de vinculación comunitaria y para la organización social. Y que los hemos rechazado y que los hemos rechazado por irresponsabilidad, porque no queremos tener más compromisos. Dices, bueno, pues eso, ¿para qué me meto ya en más problemas? Y el no meterse en problemas ocasiona una serie de dificultades que nos atañen y nos lastiman. Ahí están las consecuencias, porque estamos hablando de desarrollo comunitario, hablamos de una secundaria, tendrá 4 o 5 colonias alrededor, exagerando. ¿Qué pasa si no se imprimen valores? ¿Qué pasa si no se imprime arraigo con el entorno local? ¿Qué pasa si no hay un capital sinergético que se cree en torno a esa comunidad de aprendizaje? Pues que la propia comunidad de aprendizaje es fallida, no logra generar que los egresados, que los educandos tengan corresponsabilidad con el desarrollo integral de esa colonia, de esa comunidad, y entonces vienen las consecuencias. El precio de no participar como vecino o el precio de no participar como trabajador de la educación en la resolución de los problemas comunitarios es inmediata. Viene el grafiti, la delincuencia, después vendrá la deserción escolar, etcétera. Vendrá que la escuela no se justifica para seguir adelante, y vendrá el cierre de la escuela, y vendrá la declaración de aquello como un territorio fallido, como una comunidad fantasma, y pasa. Y hay
incontables ejemplos en la historia de México y en el presente, por supuesto, de la nación. Entonces, tenemos que buscar la manera de empezarnos a involucrar más. En Michoacán hay una estadística escarnecedora. Solamente el 22% de las comunidades de aprendizaje, escuelas de educación primaria, solamente en el 22% hay consejos escolares de participación social. Es decir, los padres de familia no se están conformando, organizando, ni articulando de la mejor manera posible para poder generar ese papel vinculador, de gestión, de apoyo y de corresponsabilidad hacia las condiciones mínimas necesarias de la comunidad de aprendizaje. Esto, por supuesto, en franco equilibrio con la responsabilidad del Estado, innegable, inalienable y también irrenunciable, de proveer a los trabajadores de la educación de los materiales, equipamiento, infraestructura, etcétera, que requieren para poder llevar a cabo adecuadamente la labor docente. Sí, en esta misma escuela que hago yo mención, y me refiero pues porque es el rumbo en donde yo paso y veo las cosas, pero que son similares a la otra secundaria que está en el Realito. Y este es un ejemplo. Nada más es un ejemplo de cosas. Con la seguridad, que puede ser otra de las áreas en donde puede existir participación ciudadana, y que por lo menos donde yo vivo, también nos costó un poco de trabajo involucrar a la mayoría de vecinos del pequeño fraccionamientito para que se pudieran poner rejas y demás. Y las reuniones vecinales, falta el 40-50% de los vecinos que ahí vivimos y que se toman las decisiones en el área más cercana a nosotros, desde la limpieza y la seguridad hasta y la prevención, y no participamos cerca del 40% de los vecinos. Entonces, ahí está el arte de la política, ¿no? Digo, y la gente que nos escucha va a decir, bueno, ¿y qué tiene? Pues ya empezamos con el asunto de la política y ahora estamos viendo un tema de la educación. Bueno, ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? Es que repitiendo lo que significa el ser ciudadano, quiere decir un ciudadano que pertenece a una ciudad, a una poli, que es eminentemente de tipo político, es decir, de naturaleza política, pues tiene que involucrarse en los problemas que vive la sociedad. Todo lo anterior nos trae a una realidad, a lo que vivimos actualmente en el país. Nosotros hemos tenido, para señalar específicamente y recordar las palabras de Carlos Salinas de Gortari, que fue el que indicó en la toma de su protesta que había que hacer política, más política y más política, o política y más política. Y después dijo, ni los veo ni los escucho. Y después decía precisamente eso, ni los veo ni los escucho, es decir, desinteresado totalmente de la propia sociedad, es decir, alejado de una realidad, en un sueño, no sé cuál fue el de perpetrarse a través de otros, sustituirse en otros personajes, y esto ha tenido una consecuencia gravísima en el país. Después de Carlos Salinas de Gortari llega otro elemento que llega en la misma forma, es decir, usurpando el poder. Entonces, de usurpación en usurpación, llegamos a la actualidad con el licenciado Peña Nieto. Y aquí, ¿cuál es la relación entre lo que originalmente estamos planteando y lo que acaba de hacer Peña Nieto en sus primeros meses de gobierno? Es decir, da una lección de que hay que hacer política y suma en un pacto político a los diferentes partidos. Es decir, a mí me parece que podrá tener habrá un cuestionamiento acerca de cómo llegó a la presidencia de la República, pero indudablemente que para mí es un acierto el hecho de que se haya firmado un pacto político con los tres principales partidos políticos del país. Sí, es un acto primario, elemental de legitimación, de buscar una vez más clase política. Pero no de legitimarse, sino de ejercer una acción que por naturaleza debemos tener nosotros. Sí, no estamos diciendo que ya esté legitimado per se,
sino que él busca la legitimación para ejercer el poder con mayor verticalidad. Nunca estamos hablando de que el proceso de legitimación sea efectivo. Consigue un reconocimiento al Porque hecho de sí que se sientan con él. Exactamente. De que se sientan con él, hay un reconocimiento y se está legitimando, ¿no? Sí, bueno, está buscando, habrá que ver de facto si la oposición, si la disidencia respecto a lo que él plantea hace prevalecer también su posición política o el Pacto por México tiene éxito. Todavía está en veremos. Una de las cuestiones más claras es el tema de la reforma educativa, que todavía no queda claro si se va a lograr implementar en cada comunidad, por ejemplo en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, o va a haber alguna, como le están ya llamando y están calentando el tema, salida política precisamente. Vamos a buscar la manera de llegar a una negociación, un acuerdo, va a haber plazas automáticas, va a haber incremento salarial a cambio de la reforma educativa. ¿Qué pones en la mesa, qué obtengo y qué das, ¿no? Sí, claro. Yo, en términos generales, yo veo bien el pacto con algunas situaciones que pondría en la mesa, como por ejemplo que es un pacto prácticamente popular, pero bueno, independientemente a lo que había pasado, a la inoperancia política con la que se habían vivido los últimos 3 sexenios, este es un gran avance, ¿no? Hay discusiones del cómo. Hay discusiones precisamente pero bueno. un ejercicio de la política, repetimos, es el pacto firmado con él. Aquí, como bien decías, hay una firma que no es consultada soberanamente, es decir, uno de los actores de la firma, el PRD, llega, pero no tiene la autorización para firmar. Si él hace un acto político, es decir, Peña Nieto llama a un acto político y él y el presidente del PRD antipolíticamente firma un documento que no le correspondía hacerlo, porque no tenía la anuencia de su base, es decir, la anuencia de su consejo. Lo hizo en contra de la opinión o sin autorización alguna. Y esa situación debilita los propios pactos. Pues las figuras del actor, ¿no? Más que del propio pacto, porque el pacto está caminando, insisto, algunos con sus deficiencias, sus posibles deficiencias, tendríamos que ver las leyes reglamentarias, tendríamos que después estarlos evaluando, pero en un inicio pinta bien, pero sí, la figura de desgaste prácticamente es sobre el representante. ¿Pero qué hace un gobernante? ¿Qué hace? Ay, Lupita, llevamos 30 segundos. Pero ¿qué hace un gobernante? Es decir, cuando ejerce acciones que no le competen, es decir, inconstitucionales, ilegales. Entonces, bueno, cuando tiene un comportamiento de esa naturaleza, no tiene el respaldo de la gente. Y si no tiene el respaldo de la gente, todas las cosas que se empiezan a construir sin esa base se derrumban. Hay una estadística muy fuerte. En los libros estos que sacaron Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda en coautoría en 2011, Un futuro para México, etcétera, estos 2 libros que sacaron en conjunto se basaron en una encuesta nacional de valores que se aplicó, que fue evidentemente un muestreo muy limitado. Sin embargo, se trataba de retratar el perfil del mexicano, y hablaban mexicano, retrato de un liberal salvaje, se referían a alguno de los capítulos. Y la estadística fuerte, que es consecuencia de todo esto que hemos estado hablando, se hacía una pregunta a los encuestados, decía, si ahorita estuvieras a punto de morir y tuvieras un hijo, en manos de esta persona dejarías a tu hijo, y había una serie de nombres políticos, ¿cómo se llama? Médicos, sacerdotes, militares, etcétera. Los que ocupaban las últimas posiciones eran los políticos, y el que ocupaba la última posición dentro de los políticos, que ya es cosa seria, son los políticos del PRD. Solo 1 de cada 300 mexicanos dejaría a su hijo en manos de un político del PRD. Sin lugar a dudas, han de estar pensando en aquellos que firmaron el Pacto por México sin consultar. Sí. Aun cuando el público, la gente que nos vea,
sienta que hay alguna contradicción entre nosotros o que los hemos llevado para enredarlos más en esta Fue parte. sin querer. El objetivo es precisamente es que hagamos un análisis de que tenemos que tener una participación y que tenemos que tener una participación exigiendo como sociedad de padres de familia en las escuelas primarias, en los jardines de niños, que los maestros cumplan. Y después no digamos que los propios alumnos son unos revoltosos y que los normalistas son aquello, porque no han tenido una dirección, porque los que tenían la obligación de dirigirlos sencillamente están mal. Entonces no podemos nosotros tener hablar mal en contra de toda una generación de jóvenes que están mal dirigidos, mal informados, y que por el carácter propio de la juventud, de la rebeldía, pues hacen lo que están haciendo, que es castigable. Pues sí es castigable, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar tenemos que encontrar la causa de ese comportamiento, y nosotros tenemos que encontrar la causa del comportamiento también de los maestros, de que los maestros han sido corrompidos por el propio Estado, y entonces echémosle la culpa a quien la tiene en realidad, que es el Estado mexicano, el que no ha sabido hasta este momento conducir el país. Sí, vamos, el tema del magisterio en 70 años, 3 líderes, y bueno, ahora recién llegado, Robles Martínez, Jongitud Barrios y luego el Bester, en 70 años 3 líderes. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos del sindicalismo corporativo. Entonces, como corolario, no son los estudiantes, no son los maestros, es el gobierno el que ha fallado. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que estas cosas se modifiquen. Regresábamos en una participación anterior en donde la política no ha resuelto las cuestiones más básicas, ¿no? No ha solucionado conflictos, no ha administrado bien los recursos, no ha aplicado perfectamente la norma. Bueno, bajo estas 3 premisas y no ha buscado la cohesión social, pues yo creo que las personas rechazan y aborrecen o voltean no con gratos ojos a ver hacia la política. Pero regresando, considero que la participación de los ciudadanos es la única forma en la cual nosotros podemos dar soluciones a los grandes problemas que tenemos de manera general. Te queda medio segundo. Pues ahí está el tema del exacerbado individualismo, el quehacer político se ha orientado más hacia fines personales, sectarios, de grupo, y muy poco hacia el desarrollo integral. Creo que es momento de pensar que aquel que quiera reivindicar la política tiene que pensar en los demás, y aquel que pretenda ser elegido por los ciudadanos debe tener una formación muy fuerte en temas de desarrollo social, hacer servicio social comunitario, no llegar con la soberbia del saber profano a pretender ocupar por el mero hecho de tener una formación tecnocrática una silla, o tampoco por el mero hecho de haber convencido a sus huestes, a su grey, para llegar a hacer uso y abuso y resolver su vida y la de las próximas 4 generaciones en 3 años de gobierno. Pues amigos, es todo por esta mañana. Nuestra intención ha sido exclusivamente la de tratar de orientar, de indicar con claridad cuáles son, por qué pasan tantas cosas en la República al margen de nuestra decisión. Es decir, creo que nosotros tenemos que ser observadores acuciosos de todas las figuras de gobierno en forma genérica. Tenemos que estar observando quiénes están educando a nuestros hijos para que a tiempo pongamos el remedio a los problemas, ¿sale? Y le demos solución a este país. Muchísimas gracias. Gracias.